Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto recibirlos, recibirlas aquí como cada jueves en Hijas del Viento. Alma Aldana, Claudia Hernández, felices de estar aquí con un invitado especial. Pues estamos muy contentas, ¿verdad, Alma? Sí, sí, claro, es una noche de gala con el doctor Eusebio Rubio. Hola Eusebio, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestros jueves y bueno, ¿desde cuándo te queremos entrevistar? Muchísimas gracias por aceptar. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, andaba yo de rejego, pero es que he andado un poco ocupadito con 80 cosas, pero ya estamos aquí. Bien, bien, gracias. Excelente, doctor. Pues nos da mucho gusto que nos acompañe, sobre todo por esta contribución tan grande que nos hace de compartirnos con generosidad su experiencia y conocimiento en el campo de la sexología. Y pues vamos a leer un poco de la semblanza, que es muy amplia, pero vamos a tratar de sintetizarla. El doctor Rubio se graduó como médico cirujano en la Universidad La Salle de la Ciudad de México en 1978 y complementó el programa de doctorado en sexualidad humana de la Universidad de Nueva York en 1988. También cursó estudios de postdoctorado en terapia sexual en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987, fundó la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, de donde actualmente es director. Desde 1993 ha realizado más de 25 estudios clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de los problemas sexuales en hombres y mujeres. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales y nacionales, además de ser un gran productor de investigaciones. Ha fungido como coordinador científico de la Antología de la Sexualidad Humana, publicada en el Consejo Nacional de Población, una de 3 volúmenes bastante grande y muy impresionante porque creo que no hay sexólogo que no los tenga en su casa. Y si no, corren a comprarlos, por favor, ¿no? Fue presidente, bueno, perdón, sí fue presidente de la Federación Mexicana de Sexualidad y Sexología C. Desde 1997 ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología y en julio de 2005 fue elegido presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, antes llamada Asociación Mundial de Sexología, por el periodo de 2005-2009. Desde agosto de 2008 es editor asociado de la revista Journal of Sexual Medicine. Gracias, Eusebio, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Pues muchas gracias y primero que nada, pues quisiéramos conocer un poco de usted. ¿Quién es Eusebio Rubio? Platíquenos un poco de su historia. Bueno, pues esa pregunta está muy tremenda. Este, sí, yo soy yo y ya, ¿no? Esa es la respuesta que uno a veces dice. No, mira, yo creo que originalmente era una gente muy inquieta con las complejidades humanas. Este, y cuando estaba yo en la temprana edad que uno decide qué estudiar, porque en este país eso se hace muy temprano, está uno apenas saliendo de la adolescencia, en la mera adolescencia y tienes que decidir el curso. Y yo estaba debatiéndome entre estudiar psicología o estudiar alguna otra cosa, pero psicología me llamaba mucho la atención. Pero la verdad, me vi influenciado por la gente que decía, ay, no, los psicólogos, quién sabe, no les hacen caso, mejor estudia otra cosa, medicina. Entonces, ahí voy. Para mi sorpresa, a la hora que entré a estudiar medicina, me gustó muchísimo. Yo como que no estaba, yo llegué así medio que, bueno, pues vamos a ver. Pero la verdad me fue fascinando la posibilidad de entender el cuerpo, porque por ahí empieza uno con medicina, ¿no? Entiende el cuerpo. Y bueno, no se quitó desde luego el interés en las cuestiones de conducta, en las cuestiones de la mente.
Y pues luego ocurrieron cosas muy así como dicen, consteladas, ¿no? Como que se acomodaron las cosas y la opción de dedicarme profesional y formalmente a la sexualidad, pues apareció como una cosa muy interesante y la tomé y pues luego ya me dediqué desde pues, muchísimos años, ¿no? ¿Y qué te hizo acercarte a la sexología, a la sexualidad? La ignorancia, con toda claridad, eh, eh, porque se supone que los médicos sabemos de eso, ¿no? Se supone. Entonces yo todavía no era médico, pero sí me invitaron a dar pláticas a los chavos de secundaria, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, ahí voy, ¿no? Y pues, bueno, tuve la precaución de invitar una amiga. Entonces dije, no, pues, ¿qué tal si me preguntan una cosa de las mujeres? Yo no tengo la menor idea. Mejor vamos entre los dos y nos vamos defendiendo. No, de todas maneras fue clarísimo que pues estábamos pues, no tan perdidos como los chavos porque les llevábamos unos poquitos años de ventaja, pero ciertamente muy ignorantes por la razón muy clara de que eso no se estudiaba, ¿no? Nadie lo abordaba formalmente en ningún lado, ¿no? En la escuela, en la escuela de medicina, en la prepa, era como una zona inexistente. Eso ha cambiado profundamente de esos años que estoy hablando. Estoy hablando de los 70, no antes de los 60, 70. Yo estudié prepa en 60, ¿qué fue? En los 69, 70, una cosa así. No, pues eso estaba, hagas de cuenta que no existía, era una cosa muy chistosa. Y entonces, claro que la ausencia genera un interés, decir, pero ¿cómo? Porque por otro lado, pues todo el mundo se percata que hay algo ahí que no se dice nada, ¿no? Y eso es una cosa que, pues, eso es parte del crecimiento. Creo, no estoy muy seguro, que el día de hoy, hoy en día, ya es menos con los chavos, con los jóvenes, ¿no? Que, pues, hay una como mayor conciencia de que esta es una dimensión importante y esa conciencia también se está traduciendo en una serie de procesos que a los que tenemos unos pocos más de años, para no decir cuántos, sí nos saca de frecuencia, porque, por ejemplo, la multitud de identidades, la fineza con la cual se refieren los chavos y chavas a sí mismos, la resistencia a encajonarse en las... Yo creo que es producto de que, bueno, de ahora sí se habla un poco más del asunto, todavía nos falta, pero nada comparado a lo que pasaba hace 40, 50 años, nada. Y entonces eso fue un motor. Y bueno, entonces ahí se conjuntan cosas, ¿no? Se conjunta. Y además, pues el crecimiento personal, pues también uno estaba viviendo esas dudas y no entendía qué demonios pasaba. No entendías bien, hacías la finta, ¿no? No, el doctor, por supuesto. Doctor Mangos, estábamos en proceso de convertirnos en médicos y médica, la compañera esta, y pues el grupo con el que hasta la fecha seguimos en contacto, pero pues ciertamente con un grado pues, ¿cómo se le puede decir? Paradoja, ¿no? Porque pues, por un lado se supone que sabes y por otro lado, pues tú sabes que no sabes tanto como se supone que deberías de saber. Entonces, esa combinación con otras cosas que sí fueron muy, pues, consteladas, ¿no? Como ahora dicen de las constelaciones, se articulan las cosas un poco más allá de lo que tú puedes decidir. Una cosa que pasó es que el movimiento de los originales, porque yo soy de la segunda generación, aunque ya tengo mis años, igual que algunos de los presentes, no fui de los que empezó el movimiento sexológico en México. Cuando yo desarrollé todo este interés, ya habían ocurrido cosas. Y ocurrió una cosa que esa no la platico mucho, pero varias personas que ahora son muy conocidas y además muy amigas, como Esther Corona, como Juan Luis, que ya no nos acompaña, pero estaba dentro de este grupo, estaban muy activos publicando cosas y puntos de vista en una revista que se llamaba Mundo Médico. Y bueno, para esto yo tengo que comentar, yo estaba viendo las cosas desde lo médico, después ya me entró una visión un poquitito no exclusivamente médica,
pero pues cuando acaba uno de estudiar la escuela de medicina, pues todo lo ves desde esa óptica. Y había una cosa que se llama, esta revista se llamaba Mundo Médico. Y de repente empezaron a sacar una vez al mes un artículo sobre sexología, así de plano, ¿no? Y dije, ay, entonces empezar a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y ahí me entero de AMES, de la Asociación Mexicana de Educación Sexual. Digo, pues voy a ver qué pasa. Entonces ahí conozco a Esther y todo el ponche de gente, ahí conozco a Alma al ratito, y digo, pues voy a estudiar esto, me pongo a estudiar y digo, no, sí hay un campo aquí. Hay toda una necesidad, por un lado, y además pues, muy interesante y además muy fascinante, ¿no? Como lo que nos pasa a todos los que entramos en el campo de la sexualidad, que de repente, pues, entre que descubre uno cosas en que uno ve la necesidad de no quedarnos como estamos, ¿no? Porque uno al ratitito te das cuenta que la manera como la cultura, o sea, el bonche de gente piensa, para decirlo sin tecnicismos, es una cosa muy enredada que hace las cosas más difíciles, ¿no? Y que eso requiere de acción, requiere de acciones a múltiples niveles educativas, inclusive después de un tiempo queda claro que hasta políticamente hay que actuar. Y para que las cosas no se pongan tan sufridas, ¿no? Para decirlo tampoco tanto enredo, porque la gente sufre mucho con esto. La gente se hace muchas bolas, nos hacemos muchas bolas. Y eso, pues, motivó. Y bueno, pues entonces conocí a Esther Corona y el equipo de AMES en aquel tiempo, con Edna Brosten, que ya también se fue con los que se fueron, y varios otros que quién sabe dónde andan. Bueno, Rafael Luis Haller estaba en ese tiempo, que también ya murió, y otros que ya les perdimos la pista, de los que me conocí en ese momento, pero ahí conocí a Alma, porque ya estaba metida más o menos por su lado en el ajo sexológico, estaba también empezando. Conocí a Javier Lizarraga, que también nos fue a dar una clase, y dije, no, yo creo que este es el campo que debo de. Y coincide con que en México, estoy hablando de 1979, no me hagan cuentas, pero estoy hablando de ese año, coincide con que se organiza el Congreso Mundial de Sexología, el cuarto Congreso Mundial de Sexología en México, y por el grupo que estaba conformado por Álvarez Gallú, Juan Luis Álvarez Gallú, con Esther Corona, y luego otros que medio ya no siguieron organizando, cuyos nombres no voy a decir para no hablar de los pleitos, pero que sí, el Congreso fue un Congreso muy grandote, y vino todo Dios, vino todos los personajes importantes de la sexología mundial, vinieron. Y entonces, pues ya ahí como que ya toman una dimensión más real, ¿no? Decir, espérate, aquí sí hay un campo de acción, esto no es una ocurrencia ni es nada más producto de mis necesidades y ansiedades personales, que sí las tenía, pero que ves que hay más cosas. Y ahí, con eso, conocí al programa donde finalmente me fui a estudiar, que es el programa de la Universidad de Nueva York, porque presentaron el programa y hablé con el director y dije, no, por aquí me voy a ir. Y pues ya se fueron acomodando las cosas, o las fui acomodando como se pudo, y ya me dediqué a la sexología formalmente, tomada la decisión, pues más o menos en esos años 80, 79, 80, 81. Excelente, doctor. Así fue. ¿Qué fue lo que lo llevó a fundar la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y cómo ha sido esa experiencia para usted? Bueno, esa es otra historia que también tiene sus curiosidades. Mira, yo me fui al programa de doctorado allá en la Universidad de Nueva York con la idea de regresarme. Luego me he preguntado muchas veces por qué no me dio la idea de quedarme allá, porque pues, se puede, ¿no? Se puede ir caminando y caminando y caminando. Pero yo tenía, bueno, una cosa es que yo me fui casado, déjame decirte. Y la idea siempre era, no, pues vamos a México, allá desarrollamos el área, el campo. Y así fue. Bueno, además, ya los que están muy jovencitos ya no se han de acordar o ni siquiera se enteraron, pero en esos años en donde yo me fui, hubo una de las peores crisis económicas del país.
probablemente la peor, porque el gobierno se quedó sin dinero. Así, la caja de la Secretaría de Hacienda se quedó sin dinero. Y yo becado por CONACYT en Nueva York, hazme el reverendo favor. Entonces, por fortuna no me suspendieron la manutención hasta cumplieron con el tiempo que estaba yo destinado, porque hubo varios que les dijeron, ¿sabe qué? Se tienen que regresar. ¿Y cómo? Yo me regresé, pero me regresé y lo que hice fue decir, bueno, ¿dónde me voy a ubicar? ¿No? Y entonces, en aquel tiempo, yo, de todas maneras, aunque había hecho un programa, el de Nueva York es un programa muy interdisciplinario, era porque el programa ya lo cerraron, pero era un programa donde había pues muchas gentes de salud, pero mucha gente de educación, mucha gente de otras disciplinas. Como son los programas americanos, no son tan rígidos como los programas que tenemos acá en el país, donde apenas ahorita se empieza a flexibilizar y se reconoce que pues muchas áreas del conocimiento son en realidad no de una disciplina, sino de muchas, ¿no? Entonces, eso es otro problema que también me trae muy ocupado a veces. Pero yo regresé, ¿y a dónde voy? Pues voy a ver. En esos años, estoy hablando 1984 que yo regresé, todavía sin acabar el doctorado, ¿eh? Pues ya se me acabó el dinero y bueno, me faltaba cubrir los procesos de tesis y algunas otras cosas que cubrí desde aquí, viajando y viajando, unos años bastante, por eso fue hasta 88 que saqué el título de doctor. Pero el asunto fue que yo dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Se me ocurrió ir con los psiquiatras. Los psiquiatras eran los únicos que medio le hacían caso a la sexualidad, medio le hacían caso, ¿no? Tenían cuando menos un reconocimiento formal de la atención de ciertos problemas sexuales, que si me pongo a pensar de la visión que tenemos hoy en día, bueno, en primer lugar, los psiquiatras como que se hicieron para atrás, ya no son la primera especialidad y ahora está realmente cada vez más reconociéndose que esto es un área específica, no es una ramita de la psiquiatría ni ramita de nadie. Poquito a poco se va logrando eso. Entonces me fui a presentar con el grupo psiquiátrico más importante de México y me dieron entrada. Me dieron entrada a la Universidad Nacional, donde desde entonces tengo un nombramiento de profesor y desde entonces he tenido cursos y alumnos y alumnos y alumnos y muchos alumnos. Primero tenía yo alumnos de posgrado nada más en los que estaban haciendo residencia de psiquiatría y de medicina familiar. Muchos alumnos fueron mis médicos familiares. Y luego ya se abrió, después de muchos años, el entrenamiento de pregrado. Bueno, eso sucedió cuando acababa yo de regresar, 84. Y entonces, después de unos años de estar viendo ahí, la realidad es que les dije, les propuse, hice la propuesta, vamos a poner un programa formal de entrenamiento. Vamos a hacer un programa para los que quieran especializarse en sexualidad, en psicoterapia sexual, en lo que bueno, después se convirtió en una pues, subespecialidad que se llama medicina sexual. Pero no quisieron, no, dijeron, no. Es así con los mismos argumentos que todavía de repente se oye, no, es muy complicado, es muy controversial. Oiga, pero pues ya tenemos la materia. Pues no, de plano me dijeron que no. Y entonces dije, bueno, oigan, pues entonces lo voy a hacer de todas maneras. Y sin pleito, dije, bueno, voy a hacer una institución privada donde hagamos todo ese esfuerzo de ir institucionalizando el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento clínico, que pues, siendo médico, por ahí empezamos. Y así fue. Esa larga respuesta es por qué se formó la asociación. Entonces, la asociación la formamos con mucha gente de AMES, muchos de los socios fundadores de la asociación de AMSAC, de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. En realidad eran miembros por ejemplo, Esther Corona, Edna Bronstein y Rosalía Fernández de la Borbolla, mucha gente que trabajaba con Esther y con Edna. Los invitamos y participaron en las primeras acciones. Y bueno, en realidad era una idea, ¿no? Decir, vamos a hacer un grupo, y pues eso siempre toma su tiempo. Y ya, eso fue en 87. Para 89 ya nos arrancamos con el primer curso donde estuvo Alma de alumna, por cierto.
Y pues entonces ahí hemos hecho pues una labor de ir formando personas en la atención clínica de los problemas. Ahora sí que cuando ya se descompuso el asunto, a ver ahora qué hacemos, ¿no? Pero al ratito, después de, pues no tan poquitos años, como 12 años de que empezamos con estos esfuerzos, y dijimos, bueno, no dijimos, dijo el grupo, porque se fue formando un grupo cada vez más grande, cada vez más organizado, y una de las cosas que empezamos a decir, necesitamos trabajar también en educación sexual, y desde el año 2000 tenemos procesos de formación de educadores sexuales, y de ahí para el real, ¿no? Ya nos hemos venido pues ofreciendo más y más cosas, al grado que ahorita ya tenemos pues posgrados con una universidad que tenemos un convenio, tenemos una maestría, tenemos un doctorado, y hemos ido, digamos, construyendo el grupo, que pues ahorita sí ya son bastantes las personas que han estado en estos procesos, para mucho orgullo, y hay muchos andan trabajando por sus lugares, algunos hasta empresas tienen, trabajando educación sexual y trabajando la clínica sexológica. Pues está muy bien, eso es muy, muy bonito, ¿no? Diría yo, es muy gratificante, aunque también es mucho trabajo, ¿no? Pues aquí estamos ahorita, me agarran aquí en la trabajadera de una de las cosas que al ratito les platico. Sí, al ratito nos comentas. ¿Cómo sientes que ha evolucionado la sexología y cuál sientes que es el futuro, Eusebio? Doctor Rubio. Pues es que sí, también me puedes decir Eusebio, pues siempre me dices Eusebio, si no, de repente Si no dices, vas a claro, ¿a quién le hablas? Sí, ¿verdad? Es que mira, sí ha habido mucha evolución, yo creo. Hace un ratito ya estaba yo diciendo algunas de las cosas que creo que han cambiado esta conciencia, sobre todo de las y los jóvenes. Por cierto, a mí me choca el les jóvenes, perdón, pero nomás no me integro al les porque pues con el idioma es una cosa muy complicada que hay que ir generando. Pero ciertamente esta conciencia y formación de identidad es una de las cosas que yo creo que ha cambiado más. Eh, el reconocimiento de problemáticas también ha cambiado mucho. Eh, Fíjate que cuando yo regresé, me recuerdo que cuando se enunciaban los problemas, el que yo creo que es el más importante de todos los problemas, más importante por la frecuencia, por la gravedad, por las consecuencias, por el costo social, ni siquiera se mencionaba, que es la violencia sexual. Yo no sé si te acuerdas, hablábamos de todo tipo de cosas, pero violencia sexual estaba ahí como metido. Eso es una de las cosas que pues se ha ido logrando generar una conciencia social que ahora pues va desde luego mucho más extensa que los sexólogos. Digo, es un asunto sexual, el que diga que no es asunto sexual, la violencia sexual, pues yo no sé cómo quieran que sean las cosas sexuales. Tiene elementos sexuales, pero por supuesto tiene elementos de muchísimas otras dimensiones e interacciones, y es una cosa muy grave lo que tenemos, muy grave. Todavía no hemos podido avanzar. Hemos avanzado en la conciencia, me parece. Entonces, bueno, pues cuando menos hay ahora protestas encarnizadas por la violencia. Por lo menos hay un grado de indignación. Antes no había, antes no había. Rafael Ruiz Haller, por ejemplo, es que uno sí se vuelve viejito, que yo no me siento viejito, pero sí ya tengo mis años, y empieza a contar historias de historias de historias, es lo que me estoy dando cuenta. Empieza uno más historias, una historia respecto a la violencia sexual. Fue un estudio que hizo Rafael Ruiz Harrell. Rafael era sociólogo y politólogo y era un muy, muy importante individuo. Entonces, cuando yo entré a estudiar a MES, recuerdo que un día nos llegó a platicar su estudio. Se había lanzado a entrevistar mujeres violadas en Naucalpan. Eso. Estoy hablando de los 70s. Sí, más en los 70s fue que hizo esto. Y una de las conclusiones más dramáticas era que a las que peor les iba eran las que habían denunciado. Hazme el reverendo favor, que todavía es bastante cierto, aunque creo que en eso ha habido algo de mejoría. Pero así estaba la cosa. Todavía, así otra historia, 1996-97.
Sí, fue 96, 97. Un poquito antes que hicimos el Congreso Latinoamericano. Y hubo una mesa de violencia, porque los venezolanos, con los cuales tenemos bastante relación, Rubén Hernández, que estuvo conmigo ahora en la mañana en esta cosa internacional, él había tenido la iniciativa de hacer un congreso sobre violencia en Caracas. Y entonces me escribió y dice, oye, ayúdanos a difundir el congreso. Pero sí, cómo no. Y entonces en esos años estábamos más cercanos al que era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barrera, y dijimos, oye, ayúdanos, vamos a hacer un evento. Entonces hicimos un evento sobre violencia para, pues, entre promover el Congreso de los venezolanos y hablar de la violencia sexual. Y pues, me puse a documentar. No puedo olvidar, eso es un recuerdo de estos que viene y viene y viene. Los reporteros, que sí, como fue una cosa de la comisión, pues ahí tenemos muchos reporteros, llegaron. Y me preguntaron sobre el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, yo me había documentado, yo no soy abogado, pero pues cada vez se va uno enterando más. Ocurre, voy a estar hablando de 1997, el abuso sexual infantil era un delito no grave, apenas. Y entonces la gente nunca denunciaba a nadie, porque daba igual, nunca se iban a la cárcel, nunca había ninguna acción. Y esto revela un poco los procesos sociales y los cambios que ha habido, específicamente en esto que yo cada vez que lo reflexiono digo, ese es el peor de los problemas sexuales, de todos los problemas sexuales que tenemos. Es el más agudo, el más costoso, el más vergonzoso también. Bueno, tenemos otros muchos problemas sexuales y bueno, pues se han cambiado muchas cosas, ¿no? Algunas cosas pues tienen que ver con sucesos como el SIDA, ¿no? Que eso también, digo, pues a todos los que estábamos en los 80s, yo justamente estaba en Nueva York cuando empezó la epidemia, y bueno, fue un susto tremendo, no tan fuerte como el COVID, la verdad, porque el COVID sí nos espantó más en serio, pero era un susto pavoroso, porque la manera como se contagiaba, pues era justamente sexual en la mayor parte de los casos. Y eso vino a cambiar el discurso sobre la sexualidad en forma muy clara. Entonces, pasó una cosa parecida a lo que había pasado antes, pero eso sí ya nos tocó, a los de esta generación nos tocó cuando estábamos muy chavitos, que es la emergencia de los anticonceptivos. Le tocó a Esther, Corona y este grupo un poco de más años, ¿no? Donde sí, el impacto de este desarrollo hizo que se cambiara mucho del discurso sexual. Eso pasó con el SIDA, ¿no? Y bueno, híjole, ya no sé qué más cambios, pues ha habido muchos cambios. El surgimiento de medicamentos que modifican la facilidad de tener respuesta sexual, sobre todo con los hombres, también pasa un poquito con las mujeres, pero no tan claramente. Pues también vino a cambiar y vino a banalizar el discurso. Déjame decirte que a mí me parece que ahí, pues sí que bueno que tenemos esos fármacos, pero también de repente como que simplificó mucho la complejidad de la interacción humana a resolverlo con un fármaco que pues ni resuelve, porque es bastante más enredado que tener facilitadores de la respuesta sexual. Y bueno, esa es la parte fácil, hacer una reflexión de qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? La parte difícil es ver el futuro, pues yo creo que el futuro es un poco para dónde le hagamos, ojalá funcione, pues un poco continuar. Creo que una de las cosas que también ha sido un logro del movimiento sexológico es la conciencia de los derechos sexuales, ¿no? Esa es una cosa que, claro, también no solo empezaron con los sexólogos, empezó también mucho con los movimientos feministas, el reconocimiento, pero esa es una cosa que ha ido avanzando, pero todavía falta bastante que se deje de estar discutiendo. Los derechos no se discuten, se reconocen, porque son preexistentes a la discusión. Y eso pasa con los derechos sexuales, pero todavía estamos ahí en unas discusiones muy desinformadas, yo diría, al respecto de eso. Entonces ahí hay una línea. Y dentro de eso, pues otra de las cosas que yo creo que hace falta que a mí me gustaría fuera parte del futuro, es que dejemos de ver al placer sexual como algo peligroso y llevado y conducente al mal, que es como la cultura occidental nos metió en la cabeza a todos,
qué ocurre con el placer sexual, una experiencia peligrosa, conducente al mal, y no una experiencia generadora de crecimiento, generadora de bienestar, como en realidad es. Entonces ahí hay un cambio cultural central que todavía hay que trabajarle mucho, y que, pues bueno, de alguna forma también coincide con los esfuerzos organizacionales de las estructuras, como las organizaciones internacionales con las cuales he tenido que ver, y hay pues un poco la... Encontré esto en internet sobre esfuerzos organizacionales de las estructuras internacionales. Ya. Ese se prende cuando quiere, ¿eh? Porque sí lo tengo silenciado, pero Siri de repente, a ver, si lo hubiéramos dejado a ver qué dice de esfuerzos internacionales, pero bueno. Sí, antes se vio como que estaba el movimiento feminista, el movimiento gay y los grupos de las asociaciones contra la violencia como APIS, SIDAL, entre otras. Pero de repente como que todo se unió y se estudió dentro de la sexología, ¿no? Y por Bueno, eso ahora es un estudio también, el abuso sexual que está terrible en este país y en el mundo, pero en este país es escandaloso. ¿Y cómo empezaste a hacer las investigaciones? Porque eres un hombre de muchas investigaciones desde siempre, pero ahora con los doctorados y que especialmente están investigando y haces bastante influencia a nivel internacional sobre los comentarios, y ahorita vamos para allá de la reunión de esta mañana de la UAS, ¿no? este, pues mira, la investigación es también una combinación de cosas, ¿no? Cuando haces un doctorado, el doctorado se caracteriza por aprender a investigar, ¿no? Es, digamos, una de las cosas que uno no le cae el 20 hasta que no está metido en el proceso de, ay, caramba, entonces se trata de que aprenda yo. Pero pues eso es una cosa que tiene mucho sentido, porque el conocimiento no nos es dado, ¿no? El conocimiento se construye. Y se construye con mucho esfuerzo, no es un asunto de revelación como antes se pensaba, ¿no? Que pues alguien tenía la iluminación y entonces ya platicaba cómo eran las cosas. Pues no, hay que averiguar. Y este averiguar hay que hacerlo con sistema, hay que hacerlo sistemático. Y esta cosa sistemática se llama método científico, ¿no? Que tiene sus lados muy generadores de susto, porque eso es un poco la experiencia con los alumnos y las gentes, ay, no, está muy complicado, pero en realidad son métodos de hacerlo muy eficientemente. Ahí hubo también unas coincidencias, porque ciertamente teníamos un poquito de experiencia en investigación, el doctorado pues te pone un poquitito en esa línea. Para tener el proceso concluido tienes que producir investigación original, pero luego ocurren las cosas que son de esas consteladas, porque también yo creo que hay que reconocer que muchas de las cosas que terminan haciendo en realidad, pues es la mitad lo que uno hizo y la otra mitad las circunstancias que se acomodan. Eso pasó más o menos con la investigación. Digamos que el factor que hizo que empezara yo a producir más y más fue un factor externo, y fue el surgimiento de los fármacos y la presencia de la clínica de la asociación. Eso fue, porque la asociación en 1987 se formó, al principio éramos 3 gatos, eso también Alma fue testiga, porque allí en el espacio que tengo de mi consultorio privado, ahí teníamos la asociación, era un día a la semana, y ahí nos reuníamos y ahí teníamos todos los ejercicios con una mini cámara GESEL, y eso era toda la historia. Pero eso ha ido desarrollándose y desarrollándose, y apareció la necesidad de hacer investigación clínica, que fue, digamos, una de las primeras cosas que empezamos a hacer ya en forma muy sistemática y financiada. Esa es la otra cosa, porque la investigación es cara, sobre todo la investigación que requiere de mucho diseño, de repente no se puede hacer sin recursos. Y bueno, hay algunas que son más baratas y otras que son más caras, pero eso nos colocó la presencia de la clínica de la asociación en esta posibilidad de desarrollar. Entonces,
ahí lo que tienes de la semblanza es que eso es ya no he actualizado, pero en realidad creo que fueron casi 30 y pico estudios que, que se hacían para evidenciar y probar, no tanto que funcionaran, sino cómo funcionaban en México y particularidades, ¿no? De los fármacos, muchos los fármacos para la erección. Hicimos muchos estudios con mujeres, porque pues, luego de repente las personas no tienen mucha noticia, pero muchos de los fármacos que se usan para hombres los probamos para mujeres y ya sucedieron cosas interesantísimas con eso, que sí nos desviarían un poco la plática, pero que son interesantísimas. Porque lo que, así en síntesis, ya que dije yo eso, voy a decir, lo que sucede con la experiencia masculina es que está muy en la función de la experiencia muy concreta de la respuesta sexual. En cambio, la respuesta femenina, es decir, la funcionalidad o la satisfacción o lo que genera la experiencia con las mujeres, cuando menos en las que vimos en los estudios, tiene mucho más que ver con los factores de relación, con el buen trato, con eso es clarísimo. Ya otros autores después sacaron sus modelos de que pues en las mujeres no es tan lineal el asunto, sino que depende mucho de estas condiciones. Pues entonces, como hacer los estudios clínicos representaba muy buen trato a las mujeres, mejoraban todas. Bueno, no todas, pero la gran mayoría. Y eso es un desastre si se hace investigación clínica, porque cuando se está desarrollando un fármaco, la mitad de las personas no están tomando fármaco, están tomando una cosa que se llama placebo. Y si mejoran todas, pues ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que hay otros factores que confunden el efecto farmacológico. Pero sí hicimos intenso. Y otros fármacos para otras cosas. Y luego todos los ciclos se conforman y de repente el ciclo de la investigación clínica llega a su fin. De hecho, teníamos un proyecto por arrancar, un proyecto grande, que de repente recibimos la noticia, se cancela, no se va a hacer, y ay, nanita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya nos quedamos con todo ese impulso de estar averiguando y entonces nos movimos a la posibilidad de desarrollar investigación en línea. Y eso llevamos pues ya bastantes años haciéndolo y bastantes exploraciones que pues tienen una doble cosa. Primero ilustran cómo están las cosas con la población aquí en México. Responden algunas preguntas, algunas que no, las respuestas no son tan distintas de las que se han encontrado en otros sitios, pero pues que sí nos dan información. Entonces, así hicimos encuestas sobre el orgasmo, encuestas sobre violencia, encuestas sobre la vivencia de la sexualidad con el surgimiento de Internet y toda esta interfase de lo que sucede en la interacción virtual. Y luego con la pandemia, pues pusimos a hacer investigación de qué es lo que ha pasado con la vida sexual y la pandemia y así. Y eso se traduce en una producción de cosas que nos informan. Y al rato, pues ya se queda uno muy contento. Además, ahora están todos los proyectos de maestría y doctorado, que pues esos son el área de interés de cada alumno. Y eso, pues sí, ya hay algunos frutos y yo creo que seguramente va a haber más frutos en algunos años, porque son procesos larguitos. Y sí, son cosas que las personas que están en estos procesos de doctorado y de maestría, pues están investigando. Algunas cosas son interesantísimas, que no digo porque todavía no lo terminan, y entonces pues no es ético estar platicando, pero hay algunas de las cosas que encontraron las alumnas y unas de ellas van a presentar en el congreso que empieza el sábado, y algunas de los resultados algunas cosas son muy sorprendente, porque pues es lo que pasa cuando te pones a ver cómo son las cosas, y pues muchas veces lo que uno cree, pues no es como es, sino que pues es de otra manera, ¿no? Claro. Sí, así va. Doctor, un poquito de lo que nos estaba comentando acerca del webinar de la mañana, del webinar internacional. ¿Cuáles serían las propuestas a los cambios que se generarían de la CIE 10, de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, a la CIE 11? Pues muchos profundos cambios, y por eso fue que
se propuso el evento de la mañana y probablemente hay algunos otros. El más trascendente es que hay un reconocimiento de que la sexualidad, la salud sexual, es una dimensión no necesariamente apéndice de la salud ginecológica o de la salud urológica o de la salud mental, como estaba considerado hasta antes. Es así. Antes, en la CIE-10, por ejemplo, pues sí, ya los problemas sexuales que ameritan diagnóstico médico, sí estaban identificados, no es que hubiera una ignorancia. Esa clasificación fue de los 90s, ya había bastante trabajo, pero estaban contemplados como parte de los problemas ginecológicos, urológicos o mentales, ¿no? En algún lado los ponían. Y bueno, sí es cierto, muchos de los problemas sexuales tienen cosas urológicas, muchos de los problemas sexuales tienen cosas ginecológicas, muchos de los problemas sexuales tienen cosas mentales, eso es cierto. Pero lo que sucede, y eso es lo que se tiene en esta, pues ya no está tan propuesta, déjame decir, sí suena a propuesta, pero ya tiene la aprobación de todos los gobiernos de todo el mundo en la asamblea. Lo que pasa es que no está implementado, esa es la diferencia. Pero ya hubo una asamblea en mayo del año pasado, en donde estaban todos los gobiernos que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, y ya se aceptó este esquema de planteamiento. En relación con sexualidad, pues hay este cambio muy importante de la aparición de un capítulo que se llama Condiciones relacionadas a la salud sexual. Y esto tiene mucha trascendencia en muchas dimensiones. Quizá una de las más importantes es lo que pasó con lo que antes se llamaba trastorno de identidad sexual, que los psiquiatras le dijeron mucho tiempo trastorno de identidad sexual, y luego en la última versión de la psiquiatría americana le dicen disforia de género, y que son trastornos mentales. Aquí hubo dos cosas. Uno, una acción muy importante de los activistas trans, que estuvieron diciendo, es que, ¿por qué nos tratan como enfermos mentales si lo que pasa es que somos distintos, punto, ¿no? Pero no nada más eso. Se hicieron esfuerzos de ver qué tanto eso era así. Entonces, en la mañana no mencionamos, porque la persona que habló de trans, dijo de México, pero no dijo de México bien. Aquí en México se hizo el estudio inicial que mostró que las personas trans, todo el espectro trans, transexuales, transgénero, no necesariamente tenían medidas de psicopatología elevadas, sino que las tenían elevadas cuando había habido violencia, cuando había habido rechazo familiar, cuando había rechazo laboral o rechazo escolar. Y eso fue realizado con un estudio con las personas. Aquí fue muy oportuno. Es lo mismo que les digo siempre, estas cosas pasan como consteladas, ¿no? La Clínica Condesa, bastante, eso es una historia que casi nadie sabe, pero Andrea, la que es directora de esa, Andrea, no me acuerdo cómo se apellida, pero sí la conozco bien, se llama Andrea. Un día nos habla AMSAC, dice, queremos poner una clínica para las personas trans. Entonces tuve varias reuniones con ellos y todo, y les dije, miren, lo que hay que hacer es seguir estas cosas, las puse ahora sí que en la línea de los lineamientos internacionales, y pácatelas, ¿no? Tenemos en la Ciudad de México un servicio gratuito para las personas del espectro trans. Entonces, hay este movimiento en la Organización Mundial de la Salud, y ocurre que aquí, Andrea González ya me está diciendo, María, porque yo más chateo con ella de vez en cuando. Hola Andrea, y no me acuerdo ni cómo se apellida, porque es bastante informal el trato con ella. Pero así pasó, ¿no? Y bueno, ahora ya la Clínica Condesa creció, y ahora está todo muy estructurada y tiene todo protocolos y todo muy bien. Pues todo ese armamentario hizo que en México se pudiera realizar el primer estudio que documentó que, pues, esta suposición de que las personas trans son enfermos mentales no se sostiene con la investigación empírica, sino que sí tienen problemas mentales,
pues que va más o menos directamente relacionado a lo mal que les ha ido, como casi siempre nos pasa a todos. Si nos va mal en la vida, desarrollamos desajustes en nuestra salud mental. Entonces, eso fue como sostén de la decisión final de sacarlo de la clasificación de trastornos mentales y ponerlos en una clasificación de condición, ¿no? Condición que no es enfermedad, es una circunstancia que requiere atención del Estado, pues, y de las instituciones de salud, ¿no? Y hay otras cosas que tiene el ICD-10, el ICD-10 que tiene y que ya no tiene el ICD-11. Lo que a mí me tocó presentar de disfunciones sexuales es bien técnico, ¿eh? Déjame decirte que yo sufrí bastante porque ahí sí se requiere un poquitito de background, de antecedentes académicos para entender las discusiones. Pero hay unas discusiones muy complicadas que yo creo que la propuesta, lo que propone o lo que está aprobado en el ICD-11, ciertamente ayuda a mejorar las cosas y que tiene que ver con los modelos psicofisiológicos, tiene que ver con la consideración de los problemas integralmente, es decir, cuerpo, mente y sociedad, ¿no? Y eso en términos sencillos está dicho, y eso en las disfunciones. Y luego en las parafilias también se abordaron en la mañana. Esas, en primer lugar, siguen siendo problemas mentales, déjenme decirles. Esas siguen siendo fundamentalmente, aunque están referidos en las condiciones relacionadas a la salud sexual. Pero allá hubo cambios muy importantes. Que yo le hubiera hecho un poquito más de realce que Rubén, porque hubo la decisión de eliminar algunas de las formas de expresión parafílica que realmente no le hacen daño a nadie, como el fetichismo. Eso le preguntar que si el fetiche, ¿por qué el fetiche no está? Pues porque quien tiene una actividad de fetiche, pues tiene una forma de expresión de placer que no le hace daño a nadie. Y mientras no le moleste y no quiera cambiarlo, no hay nada que hacer. Y entonces no es función de la salud ni de los profesionales de la salud estar diciéndole, no está bien que estés con tu cuero ese, y si tienes unos órganos muy fenomenales con tu cuero, pues entonces muy bien. Y un poco lo mismo pasa con el BDSM, es decir, con el juego erótico consensuado, en donde el dolor y la sumisión jueguen un papel. Es la misma historia. O sea, siempre y cuando haya acuerdo y haya el cuidado de no dañar, cosa que la gente que practica el sadomasoquismo consensuado, tiene usualmente el cuidado de no dañarse, pero sí de explorar el dolor y la sumisión y todas estas cosas. Y fue un poco la discusión igual, es decir, no, estas cosas, si no se está incidiendo en el derecho de nadie, es una forma particular, a lo mejor no muy común, pero que no debe el Estado estar regulando esas conductas nada más porque no le gustan a otra gente. Y entonces esas dos condiciones fueron eliminadas y bueno, se identifican las otras. La paidofilia, por ejemplo, la cosa de la atracción con los menores, esa no se necesita que se sienta mal la persona para hacer el diagnóstico, porque ahí está claramente muy documentado daño que se hace cuando se erotiza a un menor o una menor. Y ya, hay algunas otras cosas técnicas menores. El vaginismo, que tanto lo hemos hablado, ya le cambiaron el nombre. De hecho, se lo cambiaron los psiquiatras americanos. Y yo primero estaba diciendo, pero ¿por qué si todo el mundo lo conoce como vaginismo? Pues sí, pero tienen razón. Yo creo que de repente uno oye argumentos y dice, no más que sí, sí es cierto. Porque el término, es decir, el sufijo ismos se usa en todos los idiomas para denominar exceso de o gran acento en, ¿no? Entonces, capitalismo, socialismo, cristianismo, laicismo, todos esos sufijos, quiere decir, se le da una relevancia muy importante a esto. Y pues eso no es lo que pasa con la mujer que tiene trastorno de dolor por penetración, porque no tiene una vagina a la cual le demos
mucha trascendencia ni es mucha vagina. Es más bien una cosa disfuncional, como sabemos, ¿no? Pero esa discusión terminológica, pues está muy potente, la verdad, cada vez que, porque varios protestamos, hubo todo el proceso de presentaciones de estas cosas, entonces varios dijeron, no, pero ¿por qué le van a cambiar el nombre? Entonces el ponente, que era uno de los encargados de ese trastorno en particular, daba este argumento, yo creo que es un argumento poderosísimo, entonces, pues, ni modo, porque pues sí, es un problema, dice María Aurora, que homosexualismo, como lo dicen los que no saben, a mí no me gusta decirles antiderechos, me gusta decirles ignorantes, sí, pero por ejemplo, ¿no? Que tampoco pues tiene nada que ver, y pues Y ahí quedó la dispareunia también, ¿no? El dolor. no, fíjate, no, déjame comentarte, mira, la dispareunia, de hecho ya no está en los trastornos sexuales, no está como propiamente, por una razón muy poderosa. Cuando el dolor, el único dolor que está muy relacionado al funcionamiento es el dolor, el del vaginismo, ese sí. O a veces, a veces por la contractura, o a veces porque no se puede penetrar, o a veces por la pura ansiedad, pero duele, ¿no? Pero es ese complejo de circunstancias es el que se queda como trastorno específico. Eso no quiere decir que el dolor no exista, el dolor de la dispareunia. Lo que pasa es que la dispareunia, ahora ya no tenemos duda, algo anda mal con el cuerpo cuando duele nada más, y hay que encontrarlo. Y lo mismo que la vulvodinia, que no le pusieron ese nombre, pero está muy, muy citada. La vulvodinia es el dolor vulvar, el dolor hay mujeres que les genera el roce, a veces hasta el roce de la ropa, o ya no digamos el roce de los genitales, es un dolor muy molesto. Y el llamamiento es a encontrar el factor orgánico, porque eso es lo que generalmente está detrás. Y hay un relativo desconocimiento aún entre los mismos especialistas en esas áreas, los ginecólogos, de no identificar algunas de las cosas físicas que están detrás de esos dolores. Muchas mujeres no tienen nada de eso, pero lo que tienen es el trastorno de dolor por penetración o asociado a la penetración por alguna de estas dos cosas, o la imposibilidad de penetrar, que es por la contractura muscular, o a veces no hay tanta contractura muscular, pero hay unos niveles de ansiedad que también generan esta circunstancia. Y pues creo que ya, si mal no recuerdo. Pero sí, yo creo que esas son de las cosas, pero pues eso es bastante, la generación de un capítulo especial, eso es un cambio muy, muy importante. Le cambiaron el nombre para todos, le cambiaron y cómo, a ver, pues es que ya no alcanzo a ver la última pregunta, pero bueno, ahorita las ¿Cómo quedó ahora el nombre? En el lugar nombre es trastorno de dolor por penetración o asociado a la penetración. Así es. Excelente. Y este sí es un trastorno, fíjate. Las otras son disfunciones. Y este es un trastorno, pero los trastornos tampoco tienen causa específica. Tienen un patrón de presentarse muy claro y eso es cómo se llama. Y entonces, bueno, nos vamos a tardar un ratito en cambiarle el nombre porque a todos todavía nos pasa diciendo, sí, el vaginismo, no, espérate, ya le cambiamos el nombre. Bueno, pues poquito a poco. Muy bien. Pues estuvo súper interesante la mañana y sí, esos cambios eran importantes, ¿no? Qué bien. Sí, y pues sí, de las tres cosas. Yo creo que el más importante es el que tiene que ver con las cuestiones de identidad, ¿no? Y conocer. De todas maneras, hay un grupo de activistas que no quedó contento. Ahí lo dijeron muy rápidamente. Sobre todo no quedó contento con la denominación de condición a las infancias trans. Y ahí estamos muy enredados. Todo está muy enredado porque pues si no le hace nada, pues está bien que no le haga nada, pero de todas maneras al rato va a requerir ayuda. Y como lo explicó bien Tamara en la mañana, es muy importante que estas cosas estén en estas clasificaciones, porque si no, no se obtienen recursos. Los recursos, como ahora, por ejemplo, la Ciudad de México tiene ya recursos destinados a todo el espectro trans. Y esto es una cosa que
que yo creo, voy a ver si no me meto en un enredo ahorita con lo que voy a decir, pero mira, yo creo que la estigmatización eh, no es automática cuando se está en una clasificación de condiciones de salud. Imagínate nada más de las otras enfermedades que tenemos, enfermedades, ¿no? Esas enfermedades o trastornos, algunas tienen unos estigmas tremendos, como por ejemplo las enfermedades mentales, ¿no? Es importantísimo quitarle la estigmatización para poder actuar eficientemente, para prevenir, por ejemplo, y que la gente no se complique la existencia. Si tienes un trastorno depresivo, lo que tienes que hacer es identificarlo, en lugar de estar esperando que le echen ganas y que todas estas cosas, porque en medio del camino hay varios que no llegan, ¿no? Porque la depresión gana, ¿no? Y en gran medida, o lo que sucede con las personas alrededor de las ideas de los fármacos también, es verdaderamente desastroso a veces. No, yo prefiero sin fármacos. Está bien, puede ser que prefieras sin fármacos, pero eso es preferir un mundo que no es el mundo actual, porque afortunadamente tenemos herramientas que pues hay, imagínate, yo no sé si ya les platicaste, pero yo sí les platico. Yo tengo 25 años de diabético o más, ya no sé. Y si no fuera por los chorrocientos fármacos que tomo, pues, ya hubiera cambiado yo de dirección postal. Muy bien. Ha sido maravilloso dar un recorrido por tu quehacer y tu tan talentosa inquietud de investigar y de caminar en esto de la sexología y tus aportes, por ejemplo, de esta mañana en la Asociación Mundial de la Sexología fue muy importante. Muchas gracias. Muy importante. Toda esta trayectoria que es fíjate, yo pienso que es un desarrollo desde Esther hasta hoy, de algunos que han ido acompañando este desarrollo y retomar las cosas de diferente lugar sin tanta estigmatización y quitar esta parte de la exclusión, ¿no? Como Sí. lo decía la brasileña, ¿no? De las trans, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Pues tenemos aquí un homenaje para usted, doctor. Queremos hacer un homenaje a su trayectoria, al doctor Eusebio Rubio, por todas sus contribuciones. Y pues un poquito vamos a ir pasando un PowerPoint, si nos quiere comentar algunas de las fotografías que vamos pasando. Pues esa fotografía me la tomé, recién me corté el pelo porque duré como, ¿cuántos años con el pelo largo? Bastante. Y entonces me lo corté y dije, ay, esa foto está muy antigua. Estaba yo estudiando medicina. Pues eso dice lo que les platiqué, ¿no? De las cosas que sucedieron y que me tomaron, que me hicieron entrar en el... Y les dije que había que darle crédito. Esta secuencia de fotos la preparó Verónica Delgado. Una vez que hicieron un evento para celebrar algunas de las cosas que me han pasado en la vida. Y pues entonces yo no sé de dónde sacó esa foto, por ejemplo, ¿no? De haber pedido a mis hijos o yo no sé. Seguro. Sí. Seguro. Sí. Ajá. Ese es el libro de abstracts del Congreso Mexicano. Sí. Es increíble verlo. Sí, ahí todavía lo tengo, ese sí lo he cuidado. También, sí. Sí. Mira, estás. Sí. Es que yo era explorador del cerro, sí. Ese es el Popo, cuando se podía subir uno al Popo. Y ahí me tiene subiendo hasta allá arriba. Pero bueno. Ahora ya no. Esa es mi apariencia durante todo el doctorado y como hasta 1987. Usaba yo barba y el pelo bastante largo, pero no tan largo como luego me dio por usarlo, pero y entonces fue cuando fui allá a estudiar. Es una maravilla eso de irse de estudiante porque está uno estudiando nada más. Claro. Una diapositiva del modelo de los colonos sexuales. Ese sí me dio ahí. Y es una foto de la antología.
Bueno, de las portadas de la antología, de los 3 volúmenes de la antología. Sí fue un trabajote. Ya está muy antigüita la antología. Ya hay que ver de dónde hacemos el esfuerzo de actualizarla, porque sí, ya hay cosas que ya, pues ya no aplican, ¿no? Y ese Silay Coleman, eh, en una foto que está tomada cuando llevaba yo poquito del diagnóstico de diabetes, entonces estaba todo flaco, con Ilay, ya no me acuerdo dónde es eso. Parece en algún lugar de México, pero no sé dónde. En una playa, pero no sé. Sí, yo no me acuerdo. Y ese, déjame nomás ver quién está: Margaret Redelman, está Esther Corona, está Mark Ganem, está Beverly Whipple y estoy yo más gordo. Entonces está Yuko. Sí, yo creo que eso fue una reunión, yo creo que en Roma, pero no me acuerdo bien dónde es esa foto. Sí. Ujú. Ese es el Congreso de Querétaro, de la Asociación de AMSAC. Ese congreso que Verónica era la presidenta y ahí está José, lo que era secretario, no sé qué, no me acuerdo muy bien, de maestro de ceremonias, y hay gente, no se ve muy bien, pero estábamos ahí con el auditorio antes de la pandemia, ¿verdad? Ese es el Congreso de Monterrey. Si mal no recuerdo, el logotipo ese, ya no me acuerdo qué estaba yo diciendo ahí, pero sí, ya es más reciente, porque ya tengo el pelo más blanco. Esto es, esto El de sí, masculinidades, pero no sé. sí, ya no me acuerdo muy bien de cuándo es. A ver, de cuál es el congreso después. Bueno, pues ahí está Paco Delfín, David Barrios, ahí está Almita atrás y Osmar. No me recuerdo muy bien. Dice Sí, Osmar que es de Aguascalientes. Ah, pues es que sí, pues sí, ahí está la Catrina, sí, cierto, mira, ahí sale está. Catrina Catrina sí, ese fue el Congreso de Aguascalientes, sí, muy bien. Ese creo que también es Aguascalientes. Ahí está Javier Lizarraga y Paco Delfín y Oscar Chávez y Alma y yo mero, con el pelo todo relamido, porque lo usaba así en esa época. Eso es una entrega de diplomas en la asociación, en el final yo creo que de uno de los diplomados por la distribución de las cosas. Está Gina, está Verónica y otras personas ahí. Chío hasta el final alcanzo a identificar. Y bueno, son los procesos en el aula que pues ya llevamos un año y cacho sin poder usar, porque estamos ahí todos guardados y todos trabajando desde las casas. Ah, este es uno de los simposios del Congreso de UAS. Ahí está Elay Coleman, está Esther Corona, está Esther Kismodi, se llama ella. Esa es la abogada internacional que nos echó pues, el entrenamiento necesario para entender la vinculación entre el derecho internacional y los derechos sexuales. Y ella es de Dinamarca o de Holanda, pero no me acuerdo bien cómo se llama, pero es muy, muy importante mujer también, muy experta en educación sexual también. Qué horror, se me olvida el nombre. A ver, esa es la asociación. ¿En qué circunstancia? Pues no me acuerdo, me parece que fue alguna como fiesta, porque ahí está mi hija junto a mí abajo. Esa es Daniela, mi hija, está el perrito, está Reina, que está ahí, la chiquita mujer que está ahí. Está Rosy Acuña, están ahí pegaditos. Está Verónica junto a mí, está Adriana Corona, Raúl Miranda, Marina, qué barbaridad. En estas fotos hay muchas personas que ya no nos acompañan. Oye, ¿qué es esto? Cuando menos así de vista de pájaro, hay varios. Ya mejor me digo. Sí. Y es cuando me dieron la medalla de UAS, el Gold Medal, la medalla de oro que se le dan. Después de que te pasas unos años haciendo cosas, dices, te reconocen. Y entonces ahí está, esa es la medalla. Muy bien.
Eso es hoy, creo. Es hoy, es hoy en el webinar internacional con Esther Ujú, Corona. sí. Más que está el logo de WAS en lugar del logo de AMSAC aquí atrás en mi pantalla virtual. Claro. Muchas gracias, doctor, por todas sus valiosas contribuciones. Y bueno, también aquí tenemos el Congreso de AMSAC. No sé si nos quiera un poco platicar, si la regresas, Gus, si nos quisiera platicar un poquito, invitarnos. Brevemente, es más o menos desde el año 2000, casi cada 2 años, hemos hecho un congreso. El primer congreso lo hizo el doctor Raúl Miranda en Acapulco, el segundo congreso lo hizo Alma cuando era presidenta en Cholula, y hemos hecho congresos y congresos. Son congresos que van cada vez mejor. Y este año, bueno, más bien dicho, el año pasado, lo íbamos a hacer en Puebla. Hasta ya estaba el acuerdo con la universidad y todo, pero a la hora de la hora llegó la pandemia y fue posponerlo y posponerlo y posponerlo y posponerlo hasta que decidimos, bueno, mejor dicho, la mesa directiva, que es la que organiza este evento, eh, hacerlo virtual, porque pues todos estamos virtual. Entonces el evento es ya el sábado. Yo creo que mañana todavía se pueden inscribir. En la página de AMSA, que por ahí pasó, están todos los detalles de la inscripción. Es un evento barato porque pues, en línea todo se puede hacer más barato. Lo que sí es que yo todavía no tengo noticia, pero no creo que se pueda uno inscribir el sábado porque vamos a andar como locos. Vamos a estar pues, haciéndolo en línea, pero todo el mundo ocupado ahí. Entonces, pero si se inscriben el viernes todavía podrán recibir los datos de cómo conectarse. Y lo vamos a hacer pues por Zoom, y 4 salones simultáneos de Zoom, pero bueno, no deja de ser Zoom. Y pues es como su nombre indica, diversidad sexual y cultural. Entonces el programa ya está disponible, se puede ver en la página de la asociación. Los que tengan interés, hay muchas participaciones. Está Amaranta, están muchos trabajos. Hay un exalumno de AMSAC que se fue a hacer una maestría, está haciendo un doctorado que está precisamente midiendo con metodología muy empírica, muy sólida, pues todo el impacto en la salud en la comunidad LGTB. Está en Canadá, es otro de los ponentes. Está bastante, no es lo único, hay otras presentaciones, pero ciertamente con muchas presentaciones acerca del asunto de la diversidad sexual y cultural. Entonces están todos invitados. Excelente. Pues le queremos agradecer de parte de Hijas del Viento la confianza en nuestro proyecto, por acompañarnos, por estar aquí, por permitirnos hacerle un homenaje a su trayectoria y por todas sus valiosas contribuciones a todo lo que es la salud sexual. Y Alma le tiene una sorpresa. A ver. Oh, Te las qué- daremos cuando sí, nos veamos. Espero que sea pronto. espero que sí, ya. Cuando menos vacunados estamos ya. Una Todos, todos, catedral. todos los grandes. Sí, honor a quien honor merece. Sí, sí. Mil gracias, Eusebio. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Claudia. Gracias, Gus. Y de verdad, honor a quien honor merece, y la trayectoria es muy importante. Fíjate, hasta el día de hoy, con lo de la UAS, y el fin de semana con el Congreso de AMSAC. Ujú. Allá los esperamos por Zoom por lo pronto. Gracias, Eusebio.